Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión de nuestro curso. Y esta noche nos da muchísimo gusto recibir como docente, como ponente al señor magistrado Eduardo Hernández Sánchez, de quien ahora leeré una breve síntesis curricular. Pero previo a eso, dirigirme a ti, querido Eduardo, para agradecerte de verdad tu tiempo y la posibilidad de compartir tu experiencia y tus conocimientos que como juzgador destacado has tenido y que siempre las has compartido con las generaciones de funcionarios judiciales que históricamente has formado y que me da mucho gusto de verdad que nos acompañes en este ejercicio académico cuyo objetivo es de verdad rescatar la formación judicial que tan necesaria seguirá siendo para servir a las personas. Entonces, gracias, hermano querido, por apoyarnos en este ejercicio. Y a ustedes, queridas y queridos participantes, les presento al señor magistrado Eduardo Hernández Sánchez, quien es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho Judicial por la Universidad Panamericana. Además cuenta con especialidad en argumentación jurídica en la Universidad de Alicante, España, y la especialidad en Derecho Electoral en la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de su actividad académica, el magistrado ha impartido diversas asignaturas, entre ellas abstracción y síntesis de agravios en el curso de capacitación para aspirantes a secretarios e instructores y de estudio y cuenta del Tribunal Electoral de Nuevo León, taller de análisis y redacción de sentencias en materia electoral, en la especialidad en justicia electoral, interpretación y argumentación jurídica en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Universidad del País Vasco. Ha impartido también la cátedra de juicio de amparo en la Facultad de Derecho de la UNAM, entre otros. Dentro del Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado en los cargos de oficial judicial, actuario, secretario judicial en diversos juzgados de distrito y tribunales de circuito. Fue juez de distrito en materia civil en el primer circuito y actualmente es magistrado de tribunal colegiado de circuito. Todas las categorías de la carrera judicial. La verdad es un honor recibir a un juez y a un magistrado de carrera. El micrófono y las cámaras son tuyas, querido magistrado, y reitero mi agradecimiento a nombre de la magistrada María Eugenia Gómez Villanueva y desde luego de las personas participantes en este curso. Gracias, Adelante. buenas noches a todos. Primero que nada agradezco a la magistrada María Eugenia, al magistrado Armando Maitret por esta atenta invitación y sobre todo por iniciar un ejercicio tan importante que es la capacitación. Es fácil decir que la capacitación depende del ímpetu de los estudiantes, pero no, requiere de mucha organización y de personas con una trayectoria intachable como ustedes, así que para mí es un honor platicar un rato con los presentes y sobre todo también felicitarlos porque el hecho de que estén inscritos en este tipo de cursos habla de que les interesa verdaderamente estar capacitados para el desempeño de la función, no solamente judicial, sino jurídica. Puede ser litigantes o puede ser funcionarios judiciales y eso es algo muy grato. Aparte de la gran amistad que me une con ustedes, agradezco esta oportunidad y sin más preámbulos, pues quiero platicar con ustedes de este tema, de la metodología de estudio de conceptos de violación y agravios, pero sobre todo quiero precisar de qué estamos hablando. Es cierto que sabemos que el término concepto de violación existe, pero es poco conocido qué es y cómo lo identificamos apropiadamente. Para este fin requieren apertura para entender la razón por la cual los ciudadanos acuden al amparo, dimensionando el daño que dicen se les está causando. Y desde luego se requiere además acudir a la jurisprudencia, que es la fuente donde todas las particulares del tema han nacido y se han desarrollado. Sin embargo, pues empecemos por entender qué es este concepto
de violación o concepto de agravio. El concepto de violación, como marcamos aquí en la definición de la diapositiva, podríamos entender como son los argumentos jurídicos que presenta la persona quejosa para señalar cómo un acto de autoridad vulnera sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución o en tratados internacionales. De una manera un poco más sencilla, pues podemos establecer esa relación razonada que la persona quejosa ha de establecer entre el acto desplegado por la autoridad y los derechos fundamentales que estime violados, demostrando jurídicamente la contravención de estos. ¿Por qué es importante entender esta definición de los conceptos de violación? A diferencia de los agravios, que podrían tener una aparente similitud, el concepto de violación distingue esa vulneración de derechos que hace valer la persona quejosa al establecer entre los actos desplegados por las autoridades de qué forma o de qué manera se afectan sus derechos, ya sea por una ley, por una resolución, a través de una omisión por parte de las autoridades. Así que a través de los conceptos de violación se pone de manifiesto ante la potestad federal que las conductas desplegadas por las autoridades son contrarias a la ley o a la interpretación jurídica o a la jurisprudencia. Así, estos conceptos de violación son la base de las demandas de amparo y deben ser claros, precisos y fundamentados. En un primer momento, la idea de un concepto de violación obedecía a la estructura del famoso silogismo, premisa mayor, premisa menor y la conclusión. Entendido esto como inferir una conclusión a partir de esas dos premisas. Sin embargo, la idea dogmática de la estructura del concepto de violación ha transitado a una postura ausente de formalismos o solemnidades. Por ende, al apreciar la demanda de amparo como un todo, es posible tomar como conceptos de violación todos los razonamientos que con tal contenido aparezcan en la demanda. Además, ese orden de los conceptos de violación también requiere una clasificación adecuada. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que abandonó lo referente a ese silogismo que se exigía con anterioridad, únicamente desarrolló el tema de la causa de pedir. Esto es, que se requiere exclusivamente el señalamiento de la lesión o agravio que la persona quejosa estima le causa el acto impugnado y no los motivos que originan tal afectación. ¿Y qué es esta causa de pedir, también conocida como causa petendi? Exige que la persona secretaria o juzgadora conteste a la pregunta siguiente: ¿por qué quiere o pretende la parte quejosa que se declare la inconstitucionalidad del acto reclamado? Si podemos contestar esta pregunta, encontraremos que hay una suficiente causa de pedir en cualquier manifestación plasmada en la demanda. De modo que si el contenido revela suficientemente el por qué, se justifica declarar la inconstitucionalidad de un acto u omisión de autoridad, entonces cuenta con material suficiente para entrar al estudio de fondo de la acción de amparo. Al efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 68/2000, establece el rubro siguiente, y se los dejo como un dato, que es conceptos de violación. Para que se estudien, basta con expresar claramente en la demanda de garantías la causa de pedir. En el texto, precisamente hace referencia a lo que les acabo de decir, que es suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad el porqué o la razón de la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada. Así, es indispensable que en la demanda los conceptos de evaluación especifiquen qué artículo constitucional o tratado internacional se infringe o cómo el acto reclamado lo hace. Por ejemplo, el artículo 16 de la Constitución se viola porque la autoridad no fundamentó ni motivó la resolución. Evidentemente, esto es algo básico en toda acción de revisión en el juicio de amparo, porque es el argumento que más se hace valer. La autoridad no fundó ni motivó el acto reclamado. Con esto sería suficiente para expresar que le faltan estos dos elementos que, como ustedes saben, uno, la fundamentación es precisar
los artículos, leyes o tratados internacionales o normas o reglamentos que facultan a la autoridad a actuar en el sentido que lo hacen. Y también la motivación, pues es expresar esas causas o motivos que justifican el actuar de la autoridad para el caso concreto que está sometido a su jurisdicción. Bueno, aquí pasamos al siguiente, que es el concepto de agravio. En el concepto de agravio, podemos entender que se refiere al razonamiento con el que se pretende demostrar una violación o una inadecuada, errónea o equívoca interpretación de la legislación por parte de la persona juzgadora de distrito al emitir una sentencia de amparo. ¿Por qué hago referencia a este agravio y hago la precisión? Se trata exclusivamente de lo referente a la revisión en materia de amparo, porque también en la jurisdicción ordinaria, recordemos que tenemos la denominación de agravio, que evidentemente pretende en gran medida hacer ver a la autoridad las dificultades que la parte afectada tiene con el actuar, ya sea en una sentencia, ya sea por un acto administrativo, en donde la autoridad precisa que este agravio debe de ser a través de un recurso. Ahora bien, este concepto, o comúnmente descripción, no es muy diferente al concepto de violación y su principal diferencia podría ser que uno se refiere a la denominación para identificar los argumentos contra la autoridad, porque el juicio de amparo, recuerden ustedes, que es precisamente hacerlo valer contra actos de autoridades por violaciones a derechos fundamentales, mientras que el agravio se enfoca o relaciona con cualquier lesión jurídica que causa alguna situación concreta dentro de una sentencia. Recuerden ustedes que las sentencias de primera instancia, pues ordinariamente tienen distintas formas de recurrirse. En primer lugar, pues el famoso recurso de apelación. Ahí es donde el agravio cobra relevancia para hacer valer o evidenciar el por qué se genera una lesión jurídica causada por una decisión de la autoridad jurisdiccional. Ahora, la tercera sala de la entonces tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, desde los años de 1957 y 1975, sostuvo que por agravio debe entenderse aquel razonamiento relacionado con las circunstancias de hecho, en un caso jurídico determinado, que tienda a demostrar y puntualizar la violación o la inexacta interpretación de la ley y como consecuencia de los preceptos que debieron fundar o fundaron la sentencia de primer grado. Y en el procedimiento común se entiende por agravios los razonamientos relacionados con los actos u omisiones del juez que afectan los intereses del recurrente, aunque no estén precisados o bien textualmente en el artículo o artículos que fueran vulnerados. Así se trata de un razonamiento con el que se pretende demostrar una violación o una inadecuada, errónea o equívoca interpretación de la legislación por parte de la persona juzgadora al emitir una sentencia de amparo. De manera análoga o como ocurre en los conceptos de violación, en los agravios debe precisarse la parte de la sentencia de amparo que se considera ocasiona una afectación en la esfera jurídica del recurrente, mencionar el precepto legal que se considera violado y explicar la manera en que se produce aquella. En este entendido, una vez que se expresan tanto los conceptos de violación como los agravios, el órgano jurisdiccional encargado de resolver la controversia deberá dilucidar cuál es la transgresión que alega la parte quejosa o recurrente, a efecto de contrastarla con el contenido de la terminación que la contiene, para posteriormente realizar su análisis y consiguiente calificación. Podríamos entender que cómo se localiza un agravio referente a una situación concreta. Vamos a poner un ejemplo. Para ubicar dentro de los argumentos expresados en los conceptos de violación de agravio la acción realizada por la autoridad o resolutor, sirve para establecer la conducta que se le estima que vulnera los derechos. ¿Qué sucede? Ejemplo, para que ustedes obtengan de un escrito cuál es el agravio o el concepto de violación, deben de verificar en el texto si se le atribuye una conducta de hacer,
de no hacer o alguna omisión a la autoridad. Es cuando dicen, el juez omitió valorar. Ahí tenemos un principio para encontrar un agravio. El juez dejó de tomar en consideración. Tenemos un principio para saber si está. Pero no basta con afirmarlo. En muchos escritos se incurre en vicios muy graves. Actualmente la tecnología es una gran herramienta para que podamos continuar con el análisis y estudio del derecho, pero a la vez es un arma de dos filos, porque los escritos con anterioridad a esta gran etapa informática eran mucho más cortos, eran más contundentes y mucho más sencillos. Se exigía a los abogados en pocas hojas, porque eran escritas a máquina y con tinta, que se expresara la causa de pedir y con precisión de qué forma se afectaban los derechos de la parte que defienden. Ahora no sucede así. Ahora es muy sencillo con el copy-page, que es lo más común, transcribir cientos de jurisprudencias, transcribir cientos de teoría que le pueden hablar de derechos fundamentales, tratados internacionales, establecer una gran cantidad de conceptos y dentro de ello no tener la capacidad de atribuir cuál es la conducta concreta de acción o omisión que la autoridad realizó y que como consecuencia vulneró los derechos. Aquí en este ejemplo, voy a leerlo, se hace notar a ese tribunal colegiado que la sentencia interlocutoria en estudio causa agravio a esta autoridad responsable, toda vez que el ACO de manera indebida resolvió conceder la suspensión definitiva a la quejosa. Lo anterior resulta agraviante, en virtud de que dicha determinación carece de los elementos suficientes establecidos en los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción décima, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se establece que fuera de los casos previstos en el artículo 126 de la Ley de la Materia, la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo se encuentra condicionada a la configuración de estos 5 elementos. En este ejemplo, podemos ubicar cuál es la acción de, déjenme regreso, perdón. Ups, denme un segundo, por favor. Espero ya se esté compartiendo nuevamente. Sí. Gracias. Bien, en este ejemplo, al ubicar la acción del juzgador de amparo es conceder la suspensión definitiva. Esto es, ¿qué realizó el juzgador? Esto permite vincular la conducta con la ausencia de los elementos suficientes establecidos en los artículos 125 a 158. Esto es, se precisa cuáles son los preceptos que dejó de observar el juzgador al momento de otorgar la suspensión. De ello se desprende que la violación consiste en la concesión de una medida cautelar sin que se cumplan los requisitos establecidos en la norma para ello. Como podemos apreciar, aquí el ejercicio parte de precisar la conducta de la autoridad, establecer cuáles son los preceptos vulnerados y de esa manera tratar de evidenciar por qué es indebido el actuar de la autoridad. Ahora, es importante entender que para poder analizar los conceptos de violación o los agravios, se requiere de una metodología. La ley de amparo da algunas referencias en distintos artículos de la forma en que se deben de analizar los conceptos de violación. Por ejemplo, la fracción 3 del artículo 74 de la ley de amparo impone al juzgador la obligación de incluir en la sentencia el análisis sistemático de los conceptos de violación o agravios, según sea el caso,
obligación que constituye una adición legislativa respecto de la ley anterior. Asimismo, el artículo 76 de la propia ley establece que el órgano jurisdiccional podrá estudiar en su conjunto los conceptos de violación y agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Por otra parte, también el artículo 189 establece que el órgano jurisdiccional de amparo procederá al estudio de los conceptos de violación atendiendo a su prelación lógica y privilegiando, en todo caso, el estudio de aquellos que, de resultar fundados, redunden en el mayor beneficio para el quejoso. En todas las materias se privilegiará el estudio de los conceptos de violación de fondo por encima de los del procedimiento y forma, a menos que invertir el orden redunde en un mayor beneficio para el quejoso. En los asuntos del orden penal, cuando se desprendan violaciones de fondo, de las cuales podría derivarse la extinción de la acción persecutoria o la inocencia del quejoso, se le dará preferencia al estudio de aquellas aún de oficio. La cuestión interesante de estos dispositivos es el cómo se lleva a cabo ese análisis, y por ello, en primer lugar, debe acudirse a distintas herramientas metodológicas como pueden ser la identificación de los argumentos que constituyen verdaderos conceptos de violación o agravios. El método que permite hallar dicha transgresión efectivamente conlleva ubicar dentro de los argumentos expresados en los conceptos de violación o de agravio la acción realizada por la autoridad o resolutor con la finalidad de establecer la conducta con la que se estima violentado el derecho fundamental. Otro punto que es importante es la clasificación por temas de esos argumentos. Esto es, si se refieren a temas respecto del debido proceso, valoración de pruebas o la interposición del alcance de determinado enunciado jurídico. Este paso tendrá la finalidad de advertir cuál es la conducta atribuida a la autoridad y puede tener injerencia en aspectos de forma, procesales o de fondo, que ha sido la clasificación que la práctica judicial ha utilizado para el análisis de los conceptos de violación o agravios, y su acogimiento conduce a consecuencias jurídicas diversas, como veremos a continuación. Las violaciones formales es una de las primeras clasificaciones que se dan en este caso. Aquí tenemos la falta de fundamentación y motivación, como es una de las principales que se hacen valer en los distintos juicios, la omisión de firma, sellos o documento escrito cuando la ley lo exige, incongruencia interna de la sentencia. Una de sus características es que son evidentes en el propio acto, no dependen de factores externos, y su fundamento lo encontramos en los artículos 14 constitucional, que hace referencia a las formalidades esenciales del procedimiento, en criterios de la Suprema Corte de Justicia, que sin fundamentación y motivación el acto carece de validez, y otros elementos como pueden ser las formalidades que conlleva el acto. Aquí pueden ustedes entender en la teoría del acto, cuando se habla de la famosa sentencia documento y la sentencia acto. Tratándose la labor de los tribunales colegiados de circuito, la sentencia se emite al momento de sesionar el asunto, pero se plasma en un documento que es la sentencia formal. Un ejemplo de estas violaciones procesales en cuanto a la forma es, por ejemplo, que falte la firma, sea del juez o de los magistrados. Esto da, en la teoría de la nulidad de los actos, que el acto no tenga validez. En sí no atañe al contenido intrínseco de la resolución o del acto, sino a los elementos formales de validez, entre ellos el más evidente, la firma. También se establece en los distintos códigos procesales civiles que las actuaciones judiciales deben de guardar determinadas formalidades, ya sea a través de sellos, de un papel oficial o bien de determinada forma.
lo más común. Una sentencia debe ser redactada en el idioma español. Y si se encuentra en una situación que el juicio de amparo hay personas indígenas, pues tendríamos que garantizar que se les diera a conocer a través de un lenguaje o un traductor, pero para que ellos puedan tener acceso a cuál fue la decisión. Si se dan cuenta, no estamos hablando de valoraron indebidamente malas pruebas, se interpretó indebidamente el artículo, únicamente hacemos referencia a vicios de forma. Son vicios o defectos que están relacionados con la manera en que se expresan, manifiestan o exteriorizan los actos procesales. Como les decía, la falta de firma pues es una evidente violación formal. También la falta de fundamentación y motivación, cuando la autoridad no expresa la base legal aplicable ni las razones que sustentan su decisión. También la omisión de requisitos de forma previstos, la falta de firma, como les decía, la ausencia de sellos, las formalidades de un documento, o no emitir un acto por escrito cuando la ley así lo ordena, o la incongruencia interna de una sentencia. Recuerden ustedes que tenemos dos conceptos muy importantes en la congruencia o el principio de congruencia, que es la congruencia interna y la congruencia externa. Recordando la congruencia interna es que las decisiones que se toman a lo largo de la sentencia no sean contradictorias. A diferencia de la congruencia externa, significa que la decisión debe de guardar correlación con las pretensiones que efectivamente se formulan. No puede ser viable que se pretenda la declaración de propiedad por parte del gobernado y en la sentencia se resuelva que se le declare exclusivamente un poseedor. Aquí tendríamos un ejemplo claro de una falta de congruencia externa. No hay una relación atinada o recta entre lo pedido y lo otorgado. Estas violaciones formales, de igual manera, se establecen en el artículo 14 constitucional, pues hace referencia, como todos saben, al respeto a las formalidades esenciales del procedimiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que la ausencia de fundamentación y motivación también es una violación formal y que no daba valor jurídico al acto, y que ordinariamente muchos abogados, y a veces con justa razón, se quejan de que todas las resoluciones, en vez de privilegiar el fondo, pueden ser resueltas diciendo que la autoridad no fundó y motivó el acto y regresándolo. Actualmente el sistema de justicia está saturado. Por eso, el hecho de que los gobernados reciban sentencias formales con este tipo de vicios, en muchas ocasiones representa para ellos que transcurran otros 6 meses sin decidir su situación jurídica, o bien si tienen o no una violación a sus derechos. Por eso, como lo decía al inicio, es importante establecer que debe de preferirse, como dice la propia ley de amparo, la resolución del fondo a las violaciones procesales. Ahora, ¿cuáles son las violaciones al procedimiento y qué diferencia tienen con estas violaciones formales? Estos son errores en el desarrollo del proceso judicial o administrativo que afectan los derechos del gobernado, pero tiene su base legal en el artículo 14, también cuando se pide que se garantice la audiencia y defensa previa. Y dentro de ellas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como cuestiones procesales la notificación, el desahogo de pruebas, la formulación de alegatos, el dictado de la resolución legal. Ejemplos de estas violaciones procesales es, por ejemplo, la falta de emplazamiento, que es la más típica, impedir que se desahoguen pruebas o contrainterrogatorios, o bien no respetar los plazos o audiencias determinadas. Con esto se afecta la secuencia del proceso, se requiere demostrar estas afectaciones y pues estas se rigen también por distintos principios, por ejemplo, el de trascendencia, el de convalidación, el de preclusión y sanción de la nulidad del acto del procedimiento. ¿A qué se refiere esto? La trascendencia tiene que ver porque la ley de amparo establece que las violaciones procesales podrán dar lugar a una reposición del procedimiento siempre y cuando hayan trascendido al resultado del juicio.
También puede ser que esas violaciones procesales se hayan convalidado por las partes. Un ejemplo de ello es cuando acuden a juicio sin haber sido emplazados o indebidamente emplazados y continúan con la secuela procesal, sin haber impugnado esa falta de llamamiento o indebido llamamiento. Y la preclusión, como ustedes recordarán, pues es el agotamiento de las etapas del proceso y ya no se puede regresar a ellas con motivo de que son el sustento de las subsecuentes hasta llegar el dictado de una sentencia definitiva. Ahora, como les decía, ocurre en el trámite del proceso judicial, no se respetan las reglas procesales y en detrimento de los derechos de alguna de la parte. También, conforme a la doctrina y la jurisprudencia, se ha determinado que las violaciones del procedimiento tienen que ver con la transgresión a las reglas que rigen el trámite procesal y pueden privar de algún derecho. El ejemplo más claro es el que les decía de la falta de emplazamiento. Ahora, ¿qué características distintivas se tienen? A diferencia de las violaciones meramente formales, las violaciones procesales implican un quebranto a la secuencia o garantías del proceso, a menudo producen un estado de indefensión y su apreciación requiere analizar el desarrollo del propio proceso. Un punto clave en la materia procesal, como les decía, es la trascendencia, dado que si no hay esa trascendencia, no puede considerarse la violación procesal para decretar una violación al procedimiento. Así establece el artículo 174 de la Ley de Amparo, donde se exige que en la demanda de amparo directo, el quejoso señale de qué forma la violación procesal le causó perjuicio en el resultado de la sentencia, so pena que de no hacerlo, dicha violación se considere insuficiente para otorgar el amparo. Ahora vamos a las violaciones de fondo. Repasamos, primero, violaciones de forma. Segundo, violaciones formales. Ahora, las violaciones de fondo. ¿Por qué hago referencia a esta clasificación? Porque es lo que ordinariamente se realiza para hacer una clasificación previa a la contestación de los conceptos de violación o agravio, dado que, pues si el acto no existe, forma, no es jurídicamente viable pasar a su revisión si procesalmente se cumplieron todas las etapas para el dictado de una sentencia firme y que pueda trascender a la esfera jurídica del quejoso, que son las violaciones del procedimiento. Y ahora vienen las violaciones de fondo. Por violaciones de fondo, también denominados vicios de fondo o errores sustantivos, entendemos aquellos errores o ilegalidades relacionadas con el contenido intrínseco de una resolución o acto jurídico, es decir, con la aplicación del derecho sustantivo o la valoración de los hechos de la causa. En este caso, el procedimiento pudo haberse llevado concretamente y las formas pueden haberse cumplido, pero la decisión final es contraria al derecho por motivos sustanciales, de ahí que se le denomine violaciones de fondo. La jurisprudencia ha descrito este tipo de vicios señalando que el primero de tales defectos de fondo se refiere al contenido intrínseco de las actuaciones. También dice que típicamente cuando se invoca una ley inaplicable, se trata de una violación de forma. Cuando se aplica incorrectamente la ley vigente al caso concreto, cuando no se aplica la ley debida o cuando la determinación de la autoridad no coincide con las consecuencias de derecho previstas en la ley. En suma, hay una violación de fondo cuando la resolución es jurídicamente incorrecta en su esencia. Este fundamento legal de esas violaciones de fondo puede involucrar infracciones a disposiciones legales sustantivas o a la propia Constitución en su contenido. Por ejemplo, si un juez civil dicta sentencia aplicando un artículo derogado o una ley ajena al caso, incurre en un vicio de fondo. Si un tribunal penal califica erróneamente los hechos como delito de forma distinta al que correspondía, es una violación de forma. También
Hay un error sustancial cuando a nivel constitucional el Congreso emite una ley cuyo contenido normativo contraviene la Constitución. En materia administrativa, puede haber violación de fondo cuando la autoridad tributaria calcula mal un crédito fiscal por interpretar indebidamente una ley impositiva. Ejemplo, puede determinar que los subsidios por el pago del predial en la Ciudad de México únicamente son aplicables a domicilios de naturaleza mixta y no a los de uso habitacional, cuando la norma considera que es aplicable el subsidio para todas las personas que se ubiquen en los supuestos de unidades mixtas. Ahí no estamos hablando de una violación de forma, no estamos hablando de una cuestión procesal, sino el derecho en sí mismo. Por eso se habla como violaciones de fondo. Estos medios de impugnación que se hacen valer contra esas violaciones, que sabemos, la apelación o el recurso de revisión en el amparo, la apelación para los juicios ordinarios o de jurisdicción ordinaria, y estos derechos fundamentales están previstos precisamente en el artículo 17, donde garantiza el derecho a obtener justicia mediante resoluciones fundadas en legalidad. Y por ende, la resolución contraria de derecho material permite a la parte agraviada establecer que hay violaciones en el fondo. Esto es, al momento de definir el derecho que le corresponde. Ahora, ¿cuáles son estas características distintivas? En esas violaciones de fondo se manifiesta en el resultado injusto o ilegal de la resolución. Para identificarlas, el órgano revisor debe entrar al estudio de la cuestión de mérito, esto es, interpretar la ley, valorar si fue correcta la subsunción de los hechos en la norma y si la decisión se apega a derecho. A diferencia de las violaciones formales o procesales que pueden a veces resolverse sin revisar el fondo, esto es, cuando se trata de anular una falta de forma sin juzgar el fondo, la falta de emplazamiento en ningún momento va a analizar si le asiste o no el derecho. Únicamente se va a verificar que no se cumplieron con las formalidades esenciales del llamamiento y por tanto se repondrá el procedimiento. Ahí no hay ningún pronunciamiento en ese sentido. En algunos sistemas de impugnación también se establece que primero debe examinarse en lo posible los agravios o conceptos de violación de fondo antes que la forma, como lo leí previamente, así lo establece la propia ley de amparo. En resumen, la violación de fondo se refiere a errores en la justicia en la decisión, la interpretación errónea de la norma, valoración probatoria que sea contraria a la ley o decisiones que materialmente lesionan derechos. El remedio típico es a través de los medios de impugnación que hemos mencionado y a menudo una violación de fondo supone que el tribunal dicte una nueva resolución corrigiendo el error de la primera. Así, esta calificativa o metodología para estudiar los conceptos de violación, como bien se menciona, son, insisto, violaciones de forma, atinentes al contenido del documento, a la estructura exigida por la ley, que se dicten en idioma español, que sean firmadas por la autoridad, que sean selladas, rubricadas, etc. Vicios de forma, esto es del contenido del documento. Violaciones procesales vinculadas con la observancia de todos los requisitos que garantizan que se pueda dictar una decisión que se considere ajustada a derecho. Esto es el llamamiento correcto a juicio, el desahogo procesal de las pruebas, la permisión para realizar alegatos y finalmente el dictado de la sentencia por parte de la autoridad competente. Y las violaciones de fondo que acabamos de ver referentes al contenido intrínseco de la situación jurídica que se somete a consideración. Esto es, si tiene o no razón la parte quejosa en el derecho que aduce le corresponde. Ahora, de acuerdo a esto, vienen otras famosas clasificaciones ya que se utilizan en las sentencias y que ustedes seguramente han podido ver en más de una ocasión o escuchado, ¿no? Que es esa calificativa de los conceptos de violación o conceptos de agravio. Y aquí viene una gran cantidad de adjetivos para los argumentos que se llevan
a consideración del juez. Y aquí tenemos los famosos conceptos denominados o que se califican como inoperantes. El argumento inoperante es aquel que no es apto para ser analizado porque existe un impedimento técnico. La inoperancia es distinta de la improcedencia del amparo, que quede claro, dado que esa improcedencia del amparo está prevista en el artículo 63 y tiene causales en el artículo 61-62 que define el por qué no procede la demanda de amparo. Pero eso es muy distinto y Ignacio Burgoa denominaba como inadmisibilidad de la acción de amparo. Pero lo que es la inoperancia no se encuentra ni denominada ni regulada en la ley. Ustedes buscan en la ley y en ninguna parte dice que se deben de calificar los conceptos de violación o los agravios como inoperantes. Simple y sencillamente se atañe o se hace referencia al significado propio de la palabra inoperante. Esto es, que constituye un obstáculo o que no es efectivo para realizar un análisis respecto a su contenido. Así, tenemos distintas calificaciones de esas inoperancias. Por ejemplo, los argumentos que se consideran inoperantes por novedosos. ¿Qué sucede en este caso? Es aquel argumento que introduce elementos nuevos a la litis que pudieron ser materia de recurso ante la autoridad responsable y que no se hicieron valer oportunamente. Esta calificativa tiene su fundamento en la configuración de la litis ante autoridades, esto es, si existe una instancia previa que dio lugar a un pronunciamiento respecto de un tema jurídico, la parte quejosa o recurrente no puede limitarse a formular nuevos conceptos de violación sobre la misma temática, sino que se encuentra obligado a controvertir las consideraciones que se emitieron para contestar su planteamiento primigenio, y así sucesivamente conforme se abran nuevas instancias. Aquí lo denomino como que tenemos la carga de rebatir la respuesta de la respuesta. ¿Qué sucede en muchas ocasiones? En los escritos de conceptos de violación o de agravios, sobre todo en la materia de revisión, llegan los escritos de agravios repitiendo íntegramente todos los conceptos de violación que se hicieron valer ante el juez de distrito. Este vicio es un ejemplo claro de estos agravios inoperantes, pero por repetición. Pero los novedosos son todos aquellos que se formularon ante el juez de distrito invocando, por ejemplo, la omisión de ser llamado a juicio. Pero en la siguiente instancia, esto es en la revisión, se pretende hacer violaciones respecto a la valoración de pruebas o bien al alcance que se dio a un medio probatorio, a una inspección judicial, a una testimonial, que en el primer momento no se hizo valer. Por tanto, esa novedad es lo que justifica catalogarlos como inoperantes por novedosos. Les decía que es importante que cuando se nos dé una respuesta en una sentencia, debe de combatirse esa respuesta, evitando reiterar situaciones que a ningún lado o de ningún modo van a justificar el porqué de que el juez no tiene la razón al momento de emitir su juicio respecto a ese argumento. También está la clasificación de inoperantes por insuficientes. En este argumento o conjunto de argumentos no combaten la totalidad de las consideraciones que fundamentan el acto reclamado. Es claro que esta forma de inoperancia solo tendrá aplicación en las materias de estricto derecho, porque recordemos que en materia laboral, en materia donde estén en juego derechos de los niños o de personas con alguna capacidad diferente, opera la suplencia total de la queja. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que no existan conceptos de violación o de agravios, el juzgador deberá de verificar si el acto reclamado se encuentra ajustado a derecho. Ahora, estos argumentos de inoperantes por insuficientes, se me ocurre el siguiente ejemplo, que el juez de distrito haya sobreseído por falta de interés jurídico, sustentado en dos conclusiones. La primera, que no se demostró que el inmueble afectado por la autoridad sea el mismo que defiende la parte quejosa y que no se acreditó contar con algún título justo que sustente la propiedad.
como pueden ver ustedes, serían dos argumentos. Uno, que no acreditaste la posesión, y dos, que no hay un título que sustente la propiedad. En el agravio o concepto de violación, cuando únicamente se cuestiona una de las dos razones, sería insuficiente para poder analizar el fondo de la cuestión, dado que cualquiera de las dos razones por sí misma sustenta el fallo. Entonces, cuando no se lleva a cabo una argumentación dirigida a cuestionar estos dos argumentos, pues podrán cuestionar solo uno, pero sería insuficiente. Y de ahí viene muchas veces la calificación de inoperante por insuficiente. Esto es, no alcanzas a controvertir la totalidad de las causas, motivos y circunstancias que sustentan el acto de autoridad. Inoperante por reiterativo, lo anuncié hace poco, y era precisamente eso, que el escrito de conceptos de violación, muchas veces en el recurso de revisión, se formulan agravios cambiando solo el rubro, de concepto de violación a agravios en el recurso de revisión. Esto no tiene ninguna dialéctica. Como les decía, si no hay un diálogo en el cual se permita combatir las consideraciones de la autoridad, sus argumentos no van a ser eficientes para controvertir. Ese vicio, aunque ustedes no lo crean, es repetido en una gran cantidad de ocasiones. Y por ello, en materias de estricto derecho, como es la civil, la administrativa, pues no se logra que el acto reclamado sea analizado por el juez de distrito. Se niegan el amparo en muchas ocasiones al declararse inoperantes la totalidad de los conceptos de agravio. Ahí no se define el derecho, sino que a través de este impedimento técnico no se hace un pronunciamiento. También están los agravios inoperantes por partir de premisas falsas. Estos se caracterizan por aseverar situaciones que no están debidamente sustentadas en los medios de prueba, ¿no? A pesar de que los agravios y conceptos de evaluación ya no deben plantearse como silogismos jurídicos, como mencionábamos, basta la causa de pedir. Esto no significa que se deba de partir exclusivamente de aseverar los hechos. Debe de ser de que la forma más efectiva es estudiar el acto a conciencia y combatirlo frontalmente. En este rubro entrarán también los argumentos que sean meras apreciaciones subjetivas. Ya ven ustedes que en muchas ocasiones en los agravios nos gusta hacer una verdadera clasificación de todos los adjetivos hacia la persona juzgadora. Corrupta, autoritaria, no leyó, es una persona ineficiente, tiene un interés de animadversión en mi contra. Toda esa cantidad de argumentos en ningún momento combaten las consideraciones del acto reclamado, pero tenemos una gran cantidad de esos adjetivos que en materia de interpretación jurídica se llaman falacia ad hominem. Esto es, hacen referencia a todas las cualidades y condiciones de las personas, pero en ningún momento tienen la finalidad de controvertir los argumentos propios de la decisión tomada. También está la clasificación de los fundados pero inoperantes. Esta es una forma sui generis de inoperancia en la cual el argumento planteado tiene razón y base legal, pero a ningún fin práctico conduciría el declararlo fundado y ordenar reponer el acto reclamado, pues él mismo se dictará en un mismo sentido que es adverso al quejoso. Esta forma de inoperancia obedece a lo que en derecho administrativo se conoce como ilegalidades no invalidantes, y es que no se debe perder de vista que el juicio de amparo persigue como finalidad declarar la nulidad del acto reclamado, basado en su propia ilegalidad, lo que catalogaríamos como nulidad absoluta desde el punto de las nulidades del derecho civil. Esta forma de inoperancia se da cuando cuando el agravio se basa en cuestiones accesorias y que no alcanzan a destruir la presunción de legalidad de la cual goza el acto, y que, como se apuntó, sería una pérdida de tiempo y de recursos tanto para el órgano resolutor como para la autoridad responsable, así como para el propio quejoso al reponer el acto. Un ejemplo sería muy sencillo, que
La autoridad omitió valorar en este mismo ejemplo de la posesión de un bien inmueble que yo cuento con una constancia de certificado de vecindad en copia simple. Y nosotros al momento de revisar nos damos cuenta que eso es fundado, porque efectivamente la autoridad no tomó en cuenta ese documento. Sin embargo, una copia simple, por su valor probatorio, es meramente un indicio. Es algo que necesita estar corroborado con otros medios de prueba para acreditar el hecho de la posesión. Entonces, puede ser fundado que no valoró ese documento el juez, pero tu argumento será inoperante porque de ninguna forma te alcanzará para demostrar la posesión del bien inmueble por sí mismo o bien si no está conjugado con otros medios de prueba. De ahí que es el ejemplo del famoso fundado pero inoperante. Ahora, los conceptos de violación inatendibles. Son aquellos que combaten consideraciones o determinaciones del acto reclamado que no causan perjuicio al quejoso. Ejemplo, en materia administrativa, en el amparo contra leyes, recordemos que las autoridades que intervienen en la promulgación, pues están legitimadas para presentar el recurso y alegar. Pero a pesar de que estén legitimadas para ellos, no pueden defender la legalidad del acto reclamado en cuanto a su aplicación. Esto es, si un impuesto que se regula por la ley es aplicado en un oficio que establece un crédito fiscal, pues la autoridad que participó en su promulgación, como puede ser el presidente de la República, no puede alegar por esa aplicación de la ley en el oficio reclamado. Entonces, sus argumentos serían inatendibles, dado que no le afectaron su esfera de competencias y facultades al momento de aplicar la promulgación de la ley. Ahora, los conceptos de violación infundados, ya por lógica, pues son todos aquellos que no evidencian la ilegalidad o inconstitucionalidad del acto o carecen de un sustento jurídico. En estos argumentos carece el fundamento legal, básicamente porque la norma puede dar razón de que el acto reclamado está debidamente fundado y motivado y afecta válidamente los derechos de la parte quejosa. Y los conceptos de violación fundados, los que todos los abogados queremos que así nos los declararan en cualquier juicio, ¿no? Que sean fundados los conceptos de violación. Sin embargo, pues aquí es cuando la parte recurrente o la parte quejosa justifica que el acto de autoridad se desapega de la legalidad y por ende se demostró que su esfera jurídica fue afectada y requiere de una reparación. Así, es importante tener claro que estos conceptos de inoperancias, como narramos y que si son infundados o fundados, es la forma en que se califican los conceptos en una gran cantidad de resoluciones. ¿Qué pasa con los agravios? En los agravios, recordemos que la mayoría de las veces, pues, son correspondientes a un recurso, ya sea revocación, ya sea apelación, ya sea el recurso de revisión en el amparo, pues se califican de una manera muy semejante, como inoperantes, infundados, fundados, insuficientes, inatendibles, que sería muy interesante tener muy claro cuál es la diferencia entre inoperantes e inatendibles, que más parece un sinónimo que verdaderamente una distinción sustantiva, o bien los ineficaces, que parece también un sinónimo de los infundados. Trataremos de ver si efectivamente hay o no alguna diferencia en estos términos. Ahora, en los asuntos de revisión en el juicio de amparo, la ley también nos dice de qué manera debemos de realizar el estudio de los conceptos de violación. Ya vimos cómo se califican algunas cuestiones de inoperantes, que es lo insuficiente, que son reiterativos, pero la propia ley de amparo establece en qué orden debemos de analizarlo. Tratándose de los asuntos en revisión, el artículo 93 de la ley de amparo establece en su fracción primera que si quien recurre es la persona quejosa,
Se examinará en primer término los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en una sentencia de amparo. Luego, si los agravios son fundados para levantar ese sobreseimiento, se examinarán las causales de sobreseimiento invocadas por las demás partes y que no fueron estudiadas porque el órgano jurisdiccional consideró sobreseer por una diversa causal. De igual manera, precisa en su fracción segunda que si quien recurre es la autoridad responsable o la persona tercera interesada, en primer orden se deberá de examinar los agravios en contra de la omisión o negativa de decretar el sobreseimiento. Si son fundados, se debe revocar esa parte de la resolución. Luego nos explica que para los efectos de las fracciones primera y segunda, podrá examinarse de oficio y en su caso, decretarse la actualización de una diversa causa de improcedencia que haya sido desestimada por el juzgador, siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia. ¿Qué quiere decir? Recuerden ustedes que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público e interés social. ¿Qué significa esto? Que aún de oficio se pueden invocar causales de improcedencia diversas a las invocadas por las partes. En la fracción cuarta, se establece que de encontrarse que por acción o omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, se debe de revocar la resolución y reponer el procedimiento. Como advierten ustedes, aquí está claramente una de las consecuencias, o que justifica, mejor dicho, el por qué la clasificación de violaciones procesales. En la fracción quinta nos dice, si quien recurre la persona quejosa examinará, si quien recurre es la persona quejosa, se deben de examinar los demás agravios. Si estima que son fundados, debe revocar la sentencia y dictará la que corresponda. Si la autoridad responsable o persona tercera interesada son quienes recurren, se debe de examinar el fondo de los agravios una vez superada la improcedencia, y si se estima que son fundados, se debe de analizar los conceptos de violación que no fueron estudiados y se concederá o negará el amparo. Solo se debe de tomar en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante la autoridad responsable o el órgano jurisdiccional de amparo. El artículo 94 nos dice que en la revisión adhesiva, el estudio de los agravios podrá hacerse en forma conjunta o separada, atendiendo a la prelación lógica que establece el artículo anterior. Como ven ustedes, este es un ejemplo claro, salvo su mejor opinión, de cómo se debe llevar a cabo el estudio de los argumentos que se formulan en un recurso de revisión. Ustedes que son futuros secretarios deben de acudir a esta metodología que prevé este artículo para analizar los agravios en un recurso de revisión. Como se dan cuenta, todo va primero a determinar los aspectos de procedencia. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los argumentos relacionados con las causales de sobreseimiento deben ser los primeros en analizarse, porque están vinculados con la procedencia del juicio de amparo. Si alguno de ellos es fundado y se actualiza una causal de improcedencia, pues se debe decretar el sobreseimiento del juicio, lo que significa que no va a haber un pronunciamiento de fondo. Una vez superado esto, se establece que deben de analizarse las violaciones procesales que se hagan valer, pero bajo el principio de trascendencia a que hice referencia al inicio de la presentación. Esto es, que hayan afectado la decisión final. La falta del emplazamiento es obvia, ¿no? El no ser llamado y haber sido escuchado, pues es de las violaciones más grandes que da lugar a la reposición del procedimiento. Y finalmente, el estudio de fondo, donde se deben de hacer valer todas las cuestiones inherentes a la situación jurídica que se resuelve en el juicio. ¿Qué singularidades tenemos?
El artículo 189 de la Ley de Amparo refiere que el órgano jurisdiccional debe de hacer el estudio de estos conceptos de violación, atendiendo al mayor beneficio. Y como decíamos en un inicio, privilegiando el estudio de los de fondo por encima del procedimiento. Este artículo fue declarado como constitucional por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis que dejo aquí en la presentación, y partió de la consideración de que el estudio y valoración de los conceptos debe prevalecer el principio de mayor beneficio. Esto implica que el análisis en primer orden del concepto de violación debe de ser el de mayor trascendencia, independientemente de que estos sean procesales o cuestiones de fondo. También en las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, las violaciones procesales deben examinarse previamente. Ustedes saben que en el amparo contra leyes, pues no se puede cuestionar algo que no existe. Y ese es el argumento para justificar que cuando se impugna una ley, primero debemos, si hay conceptos de violación, analizar el proceso legislativo que le dio origen. Esto es, si su discusión, aprobación y promulgación por el poder constituido fue suficientemente apegada a la ley para generar una ley válida. Lo mismo pasa en las controversias constitucionales. Recuerden que se identifican por la invasión de competencias entre las entidades estatales. Pero de igual forma, la Suprema Corte de Justicia en esta tesis que dice controversias constitucionales cuando se aducen conceptos de invalidez por violaciones formales y de fondo respecto de normas generales de los estados o de los municipios impugnadas por la Federación, de municipios reclamadas por los estados o en los casos a que se refieren el inciso C, H y K de la fracción primera del artículo 105 de la Constitución, debe privilegiarse el estudio de fondo. Ahora, vamos a hablar un poco sobre las diferencias de este amparo contra leyes cuando se tramita en la vía indirecta y la vía directa. ¿Por qué es importante esto? No es lo mismo argumentar respecto de un recurso de revisión que deriva de un amparo indirecto a lo que se argumenta por una inconstitucionalidad de leyes en un amparo directo. Para eso es necesario abordar esta constitucionalidad de normas y sus particularidades. La jurisprudencia ha determinado que por regla general el estudio de constitucionalidad es preferente al tratarse de una cuestión de orden público e interés social. Por esto, si el caso exige que se haga un análisis de constitucional, este debe de ser preferente y previo a las cuestiones de legalidad. Al efecto, la tesis de jurisprudencia de la segunda sala, con número 71/2000, de rubro leyes, amparo contra, reglas para su estudio cuando se promueve con motivo de un acto de aplicación, hace un análisis de cuáles son esos pasos para llevar a cabo el estudio de una constitucionalidad de normas. Esto obedece al hecho de que si el acto de aplicación se funda en una norma que es contraria a la Constitución, entonces no puede prevalecer, siendo operantes los supuestos de reparación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo. ¿Este artículo a qué se refiere? Nos dice que cuando el acto reclamado sea una norma general, la sentencia deberá determinar si es constitucional o si debe considerarse inconstitucional. Si se declara inconstitucional, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Dichos efectos se producirán en la aplicación únicamente respecto de la persona quejosa. ¿Qué sucede? Les voy a dar un ejemplo. Tratándose del manual de percepciones de muchas dependencias de gobierno, como ustedes recuerdan, la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del año 2018 establecía que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Esa norma, esa ley, fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
bajo el argumento de que no había un parámetro objetivo y racional que determinara cuánto ganaba el presidente de la República. Durante ese periodo de vigencia de la ley, en muchos manuales de remuneraciones de las dependencias como el Banco de México, del Ejército, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera, se emitieron actos de aplicación de esa ley a través de oficios donde se replicaba que nadie podía ganar más que el presidente de la República. Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la inconstitucionalidad de esa ley, los actos de aplicación comparten esa inconstitucionalidad y por ende los amparos se concedieron porque se basaban en una ley declarada inconstitucionalidad. Por eso esta parte del artículo dice que los efectos se traducirán en la inaplicación únicamente respecto a las personas quejosas, pero por los actos concretos de aplicación. El órgano jurisdiccional tiene la obligación de especificar qué medidas adicionales a la inaplicación de la norma deberá adoptarse para restablecer a la persona quejosa en sus derechos. También debe tenerse en cuenta que existen diferencias sustanciales en cuanto a la forma de hacer este análisis si se trata de amparo directo o indirecto. La distinción sustancial radica en que en el amparo indirecto, la ley se verá como acto reclamado. ¿Qué significa esto? Que en nuestra demanda de amparo, nosotros vamos a precisar como acto reclamado destacado la inconstitucionalidad, ejemplo, del artículo 161 de la Ley de Amparo o artículo 140 del Código Civil, el artículo 120 de la Ley de Seguridad Nacional, etc. Y se va a dar intervención a todas las autoridades encargadas de la discusión, aprobación y promulgación de la ley. Ahora, en el amparo directo, las potenciales irregularidades de una norma deben exponerse únicamente vía concepto de violación y no como acto reclamado atribuido a alguna entidad legislativa. De modo que no hay una vinculación con autoridades, lo cual se explica por el hecho de que el amparo directo casa la regularidad de la decisión primaria con el texto de la Constitución, sin más intervención que aquellos que participaron en la emisión del acto. El artículo 175 nos deja clara esta distinción y dice, la demanda de amparo directo deberá formularse por escrito en el que se expresarán el acto reclamado cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la norma general aplicada. Ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la norma general, debiéndose llevar a cabo la calificación de estos en la parte considerativa de la sentencia. En contraste, tratándose del amparo indirecto, los requisitos se establecen en el artículo 108 y nos dice, la demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito y por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice y en la que se expresará, conforme a su fracción tercera, la autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieran intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. De este modo, si el amparo directo se ha demostrado que en un artículo es contrario a la ley suprema, entonces la consecuencia será que se le otorgue la protección constitucional de manera lisa y llana únicamente respecto del acto de aplicación, la sentencia o el acto administrativo que corresponda, por lo que la autoridad responsable para dar cumplimiento
deberá dejar insubsistente la resolución reclamada, debiendo emitir un nuevo acto de autoridad, pero en el cual la ley, tratado o reglamento considerados inconstitucionales no podrá volver a ser aplicado para fundamentarlo. A diferencia del amparo indirecto, en donde se concede el amparo respecto de la ley y su acto de aplicación. En este cuadro traté de hacerles ver estas diferencias que les acabo de platicar. Primero, en cuanto al acto destacado, la norma general es uno de los actos reclamados y las autoridades legisladoras participan, tratándose del amparo indirecto. En el directo, la norma general no puede constituir un acto reclamado, sino que tiene que participar o hacerse valer en los conceptos de violación. Consecuencias. En el amparo concedido, en el indirecto, la norma general por cuanto hace el quejoso no debe aplicarse en su contra mientras se encuentre vigente. Esto es, lo protege por ese acto y para los futuros. Esto es, perdón, insisto, es decir, para todos los actos futuros él podrá gozar de la protección que ganó en ese amparo. A diferencia del amparo directo, donde se declara la ilegalidad de la norma, pero únicamente tiene como alcance esa sentencia o ese concreto acto de aplicación. Si tuviera un posterior acto de aplicación, se vería obligado nuevamente a combatirlo en un nuevo juicio. En cuanto a las pruebas, puede rendirse pruebas para demostrar la inconstitucionalidad de la ley en el amparo indirecto. En el amparo directo no existe esa posibilidad, pero el quejoso puede hacer referencia a las pruebas que se rindieron ante la autoridad responsable. En cuanto a las instancias en el amparo indirecto, la competencia originaria para conocer de los amparos contra leyes sabemos que es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, los tribunales colegiados de circuito participan como órganos de segunda instancia en virtud de la delegación de competencia que les hace la Suprema Corte de Justicia, conforme a la cual en determinadas condiciones resolverán sobre el fondo de asuntos y decisiones y sus decisiones serán terminales. En los tribunales colegiados de circuito en el amparo directo, solamente se hace el análisis como una primera instancia. Y recuerden que el amparo directo, hay posibilidad que cuando se hace un pronunciamiento sobre constitucionalidad de normas, es procedente el recurso de revisión del cual conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las autoridades que pueden recurrir pueden interponer revisión en defensa de la constitucionalidad de la ley en el amparo indirecto los titulares de los órganos de Estado a quienes se encomiende su promulgación o quienes la representen. Tratándose del amparo directo, no participan los órganos legislativos, por ende solo tienen la legitimación las partes, ya sea la parte quejosa, la persona quejosa o el tercero interesado, o en algunos casos el Ministerio Público. En cuanto a la suspensión del acto reclamado, otra diferencia es que en el amparo indirecto, el juez de distrito resuelve sobre la suspensión en términos del artículo 138. En el amparo directo, quien resuelve sobre la suspensión es la autoridad responsable, previamente a continuar con el trámite del amparo directo. ¿Por qué es importante estas diferencias? El tema es el análisis y clasificación de los conceptos de violación. El entender cómo funciona cada impugnación de una norma en el amparo indirecto o directo les facilitará a ustedes entender y clasificar si están frente a conceptos de agravio que estén vinculados con el procedimiento en el amparo indirecto o bien con el amparo directo. Les podrá determinar si pueden analizar conceptos de agravio en cuanto al fondo por la inconstitucionalidad de una ley que hayan hecho valer partes legítimas. O bien la declaratoria con efectos para los actos posteriores en el amparo indirecto, o bien aquellos
que dan que dan efectos a la resolución del amparo directo. ¿Por qué? ¿Sería válido que en un amparo directo se otorgara el amparo contra leyes diciendo que opera por ese acto y todos los futuros? Conforme a lo que acabamos de explicar, ¿no? Entonces, eso es evidente para entender cómo funciona el sistema. Si ustedes entienden cómo funciona el sistema, de una manera más sencilla, podrán clasificar los conceptos de agravio para realizar su estudio. Hicimos referencia al artículo que regula el estudio de los conceptos de agravio en la revisión. Sigue una ley, primero sobreseimiento, luego cuestiones procesales y finalmente las cuestiones de fondo. Pues eso les permitirá a ustedes establecer un orden de respuesta. Y estoy segurísimo que es una pregunta obligada para su examen en su momento como secretarios de juzgado de distrito o de tribunales de apelación o de tribunales colegiados de circuito. Bien, pasamos al siguiente punto. Y aquí en los parámetros de regularidad constitucional, lo que ustedes ya conocen, los parámetros que se dieron con el caso Radilla Pacheco y que ha sido ya como que una base muy, muy clara para fundamentar la discusión de los juicios de amparo con este nuevo sistema de derechos. Ahora, las razones para declarar la inconstitucionalidad de una norma pues pueden ser variadas. Como sabemos, la violación a los derechos fundamentales, ya sean previstos en la Constitución o bien en los tratados internacionales, que el procedimiento legislativo sea defectuoso, esto es, que no se hayan respetado los tiempos para llevar a cabo ya sea la discusión en la Cámara de Origen o en la Cámara que sea revisora, o bien la invasión de competencias constitucionales, como hablábamos de las controversias constitucionales, ya sea de un estado con un municipio o entre ambos estados o de un estado con la federación, o la inconsistencia con tratados internacionales. Que ahí, bueno, la prisión preventiva oficiosa como que me deja mal parado, porque pues a pesar de que está ya catalogado por instancias internacionales que no debe de proceder, pues seguimos en México aplicándola, ¿no? Ahora, también es importante para ustedes entender qué herramientas tienen para analizar la constitucionalidad de una norma. ¿Qué pasa con esto? Hay dos test que principalmente utiliza la Suprema Corte de Justicia para llevar a cabo el análisis de constitucionalidad. En el test de proporcionalidad se habla de 5 etapas. Primero, la legalidad de la restricción. Cualquier restricción a derechos humanos debe estar, un segundo, claramente establecida por la ley. El siguiente paso es determinar la finalidad de la restricción. Se refiere al objetivo que se intenta lograr al restringir un derecho. El tercer paso es la idoneidad de la restricción. Se evalúa mediante la regla de idoneidad que analiza si la medida es legítima y adecuada para promover su finalidad. La siguiente etapa es la necesidad de la restricción. ¿No existe una alternativa menos restrictiva para lograr el objetivo? Es la pregunta que se formula en esa necesidad de la restricción. Y luego, la propia proporcionalidad o proporcionalidad en sentido estricto, que analiza las desventajas causadas con la restricción y los beneficios de los objetivos buscados deben ser proporcionales. En el amparo en revisión 237 del 2014, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar el uso lúdico de la marihuana, aplicó este test de proporcionalidad. Y de verdad, porque no es el tema de la plática, pero les va a permitir entender de qué manera se realiza un análisis de constitucionalidad de la norma. ¿Y por qué eso es importante para ustedes? Porque en un juicio de amparo contra leyes, donde se les haga valer la contravención de una ley con la norma, la Constitución o un tratado internacional, ustedes entenderán que deben de acudir a este test de proporcionalidad para analizar si es o no constitucional la norma.
pero también les auxiliará para entender si hay conceptos de violación que estén dirigidos a acreditar que la legalidad de la restricción no existe, que su finalidad no se obtiene con una restricción de esa naturaleza, que tampoco es idónea, que tampoco es necesaria, que no se logra el objetivo, etcétera. Cuando alguien les plantea un concepto de violación de esta naturaleza, pues será un concepto en el fondo, pero ustedes entenderán que hay test especializados para llevar a cabo el estudio de esos conceptos. El otro test que utilizan para llevar a cabo el análisis de constitucionalidad de normas es el test de igualdad y tiene 6 etapas. La primera es la determinación del tratamiento legislativo diferente y debe analizarse si el supuesto de hecho acusado de discriminación es igual o diferente al supuesto de hecho que sirve de término de comparación. La determinación del nivel de intensidad de la intervención en la igualdad, la determinación de la finalidad del tratamiento diferente, esto es, qué objetivo se persigue. Les voy a dar un ejemplo en esta etapa. Hay subsidios en el impuesto predial que únicamente están destinados para un determinado tipo de inmuebles en la Ciudad de México. Pueden ser de los inmuebles que cuesten de 100,000 pesos a 500,000 pesos. ¿Y qué finalidad persiguen? Ayudar a las personas con una capacidad contributiva menor y que esos subsidios les faciliten el pago del impuesto. A diferencia de aquellos que viven en zonas residenciales o que tienen una capacidad contributiva mayor. Pareciera que hay una desigualdad en el trato, pero precisamente debe de determinarse el nivel de intensidad en la intervención a esa igualdad. Hay un examen de idoneidad, un examen de necesidad y también un examen de proporcionalidad en sentido estricto, que son muy equiparados al test de proporcionalidad. Y para darse ustedes cuenta de cómo se lleva a cabo este procedimiento, está el amparo directo 9/2018 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se analizó la no obligatoriedad de inscribir a las empleadas domésticas ante el IMSS, para lo cual utilizó el test de igualdad. Y como todos sabemos, fue el precedente para obligar que estas trabajadoras, que son de alta importancia en nuestra sociedad, fueran dadas de alta en el Seguro Social. Ya vimos la técnica de estudio, leímos el artículo 93 y las etapas que corresponden. Hay 2 excepciones que hablan respecto al análisis de causales de improcedencia y también cuando hay una modificación pretendida para lograr un mayor efecto como amparo adherente. Ahora, de manera ya muy rápida, voy a tratar de hacerlo. Vamos a hablar de la revisión adhesiva, que es diferente. Hay grandes diferencias también. Y aquí tengo un cuadro, me voy a adelantar para tratar de ya ir concluyendo en las diferencias que existen entre la revisión adhesiva y el amparo adhesivo. Recordemos que la revisión adhesiva tiene como finalidad lograr en gran medida complementar las razones que da la autoridad para sustentar el acto reclamado. En el amparo adhesivo no solo tiene esa finalidad, sino también poder lograr unos mayores efectos a los obtenidos. Así, la revisión adhesiva sirve para mejorar esas consideraciones del fallo. En el amparo adhesivo también sirve para fortalecer las consideraciones del acto y hacer valer violaciones procesales que se dieron para en su momento analizar si trascienden o no al fallo. En la revisión adhesiva puede plantearse cuestiones de improcedencia, también en el amparo adhesivo. La revisión adhesiva es un recurso, es un medio de defensa. El amparo adhesivo es propiamente un juicio nuevo. Es una demanda y tiene sus formalidades para dar su curso legal. La revisión adhesiva, si no prospera la principal, queda sin materia. Pero en el amparo adhesivo, la diferencia es que puede haber materia propia aun cuando no prospere el asunto principal, lo que significa que habrá de pronunciarse el tribunal colegiado
por ese tema que subsiste para definir la situación jurídica del quejoso. El amparo en revisión, la revisión adhesiva, su análisis atiende a una prelación lógico-jurídica. Lo vimos en el artículo 94, cómo se van haciendo el análisis de los conceptos causales de improcedencia, cuestiones procesales y luego las de fondo. Y en el amparo directo, de ser procedente, el tribunal debe analizar de manera conjunta lo planteado en el amparo principal y de acuerdo con ello determinar si existe algún argumento al que deba dar respuesta en forma específica junto con el amparo adhesivo. Esto es, en el amparo adhesivo existe la obligación de hacer una relación conjunta y lógica de ambos medios. Y procede la revisión adhesiva tanto en el amparo indirecto como en el directo. Y el amparo adhesivo solamente procede tratándose del amparo directo. Esa es una diferencia muy importante. Y luego, pues, están legitimados para interponer la parte que obtuvo sentencia favorable, tratándose de la revisión adhesiva, y tratándose del amparo adhesivo, la legitimación recae a quien favorece el acto reclamado. ¿Por qué son importantes estas diferencias de la revisión adhesiva y el amparo adhesivo? Porque ustedes al momento de analizar los agravios y conceptos de violación vinculados con la constitucionalidad de normas, deben entender cómo funciona y cómo nos obliga la ley de amparo a realizar el estudio de estos conceptos. Como pueden ver ustedes, ya a manera de conclusión, existen muchas reglas para el estudio de los agravios. Y yo les aseguro que ahora, cada vez que lean una sentencia, van a encontrar un poco de mayor sentido a esas calificativas de inoperante, insuficiente, fundado, violaciones procesales, etcétera. Cada una amerita un estudio profundo. Esto es un aspecto muy general para una base teórica de verdad con pequeños tintes, pero cada uno de ellos puede desarrollarse de manera exhaustiva. Por eso los invito y primero los felicito porque siendo las 7:35 de la tarde de un día viernes, están haciendo el favor de escucharme y realmente es un esfuerzo que ha generado dos importantes compañeros, el magistrado Maitreya y la magistrada María Eugenia, y ustedes como estudiantes de este curso van a entender que como secretarios tienen una labor titánica. Se puede escuchar muy sencillo, es que yo en la práctica he realizado muchas inoperancias, he realizado mucho o contestado muchos argumentos o he acudido a muchas jurisprudencias para contestar los juicios. Eso es lo más sencillo. Lo más difícil es la creación. Y pocos profesionales tienen esa capacidad de crear respuestas, precisamente entendiendo el sistema al cual están sometidos. De ahí la importancia de que cuando ustedes en el curso y en su vida profesional, ya sea como litigantes o sea como funcionarios judiciales, tengan la capacidad de poder expresar de una manera lógica y lo más concisa posible su causa de pedir, para que de esa manera obliguen a los tribunales que resuelven sus juicios a pronunciarse al respecto. Y les aseguro que será una gran ganancia. No es posible seguir sustentando demandas de 200 o 300 hojas y exigir que se resuelvan a la brevedad posible. Estamos ante una reforma judicial que se dice que cambiando a todos los titulares vamos a tener una administración de justicia más pronta, expedita, vamos a acabar con todos los vicios y demás. Lo que les acabo de explicar para dictar una sentencia es muy complejo y lleva mucho tiempo. Así que los invito a que sigan preparándose, los felicito porque lo hacen y de esa manera vamos a lograr que verdaderamente tengamos un cambio en la justicia. No es solamente cambiando a los titulares, es como sociedad obligándonos a estudiar para ser mejores profesionistas y sobre todo en esta función tan noble que es impartir justicia, así como la función tan delicada e importante de ser representante de los ciudadanos para garantizar sus derechos. Espero que esto haya sido lo más digerible posible. Sé que es difícil a distancia, sin embargo, agradezco la oportunidad
al magistrado Maitret y a la magistrada María Eugenia por dirigirme a ustedes y estoy abierto a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, estimado magistrado. Bueno, todavía ahora se animan a poner preguntas en el chat, pero un poco para detonar el diálogo en estos minutos, yo te quisiera preguntar, metodológicamente, ¿qué fórmula te parece adecuada para comunicar bien ya el estudio que se hace? Eh, Hemos visto, por ejemplo, ejercicios en la corte donde se hace a través de problemarios, es decir, el resumen de algún concepto de violación o de agravio a través de preguntas específicas y las respuestas adecuadas. O algunos metodológicamente siguen un esquema de un resumen del concepto y la respuesta, y otros hacen el resumen de todos los puntos y luego los van contestando como si se tratara, digamos, de un ejercicio académico donde se van desarrollando punto por punto las materias que se analizan. En tu experiencia, ¿cómo se comunica mejor una decisión y cómo se abarca mejor el estudio? Una metodología exacta me parece que es muy difícil de encontrar, más cuando ahora se pretende que el lenguaje sencillo y lo más entendible posible sea una característica de las sentencias. El problemario a través de preguntas es muy didáctico desde el punto de vista de que nos dice qué esperar, una respuesta a una pregunta concreta. Pero me parece que también debe de atenderse a muchos elementos de la ortografía todavía, parece modo de mentira, pero la teoría del párrafo, el que nos permita entender cuándo utilizamos los famosos conectores lógicos de explicación, de introducción, de consecuencia, nos permitiría primero que nada, tener un lenguaje más sencillo, que es la característica que debemos de tener en las sentencias. Sin embargo, cuando hablamos de inconstitucionalidad de normas, utilizamos una terminología muy amplia: principio de legalidad, violaciones procesales. Si se lo tratamos de explicar a los ciudadanos de una manera sencilla, me parece que con las preguntas y las respuestas sería mucho más didáctico, porque es un esquema que siempre hemos utilizado a lo largo de muchos años. Pero me parece que la comunicación ha cambiado y esa comunicación requiere que el problema sea traducido de una manera más sencilla. Nos critican mucho las sentencias por su extensión, ¿no? Por la cantidad de jurisprudencias que se cita, porque no queda claro cuáles son los puntos de la decisión. O bien se dice mucho como crítica que se esconde entre tanta transcripción, pues más que una decisión sustentada, como que una decisión conveniente. Por eso me parece que este problemario es muy eficiente, en la pregunta y la respuesta, pero más eficiente va a ser que logremos comunicarnos de una manera eficiente con el gobernado. Recordemos que a los jueces y magistrados, a todo el sistema de justicia, pues no resolvemos un asunto por día, ¿no? La última estadística que tuve como juez federal fue de un promedio de 178 asuntos mensuales, ¿no? Entre ellos resolviendo procesos civiles federales, ejecutivos mercantiles, jurisdicciones especiales, seguros, fianza y juicios de amparo. Lo que significa que tenía que tener un egreso igual de 178 juicios. No todos efectivamente son a través de sentencia, pero sí por lo menos unos 90 o 100. Yo me pregunto si eso es humanamente posible. Lo es, tan es así que muchos compañeros lo sacan, pero también se requiere una distribución de cargas mayor para dar tiempo a elaborar mejores sentencias, ¿no? Porque hacer una verdadera sentencia requiere de tiempo. Y tener un lenguaje sencillo parece modo de mentira, pero también requiere tiempo y requiere estudio, lo cual no se ha visto para solucionarlo oportunamente. Al contrario, pues estamos ahorita en una transición importante que deseo
que los nuevos titulares que se enfrenten a esta carga hayan asistido a estos cursos para saber qué hacer. De lo contrario, puedo tener una idea de que quienes serán afectados, desgraciadamente, serán los gobernados. Y es una situación bastante delicada para nuestra sociedad y pues es un reto ahora para los futuros secretarios el llevar a cabo la elaboración de estos proyectos y lograr que tengan esta finalidad cubierta. Gracias, magistrado. Hay un par de comentarios en el chat. María Elena Olmedo Méndez te dice, magistrado, buenas noches. ¿Sería posible que nos pueda hacer llegar sus diapositivas y apuntes? Es un tema realmente amplio y complicado para mí. Fabiola García Gutiérrez te dice, la verdad ha sido un tema muy digerible su ponencia, gracias. Y te pregunta, ¿cuál sería la recomendación para el dictado de una sentencia más comprensible para la sociedad? Gracias, magistrado. Más comprensible, primero, una extensión límite. No podemos seguir realizando sentencias de 150 hojas, con transcripciones innecesarias, con la cita de jurisprudencias que tal vez algunas ni siquiera están al caso. Me parece que tenemos que lograr una concisión para que el mensaje sea más directo. Pero en el argot del ejercicio judicial, nosotros somos una generación de transición y me voy a explicar por qué. Yo ingresé en 1994, 1 de enero de 1994, al Poder Judicial, hace ya más de 30 años. ¿Y qué pasa? En aquel entonces estábamos en la novena época, en donde saber hacer inoperancias era ser considerado un gran secretario. Entonces pasamos de un argot de una novena época que fue muy larga, donde se estableció demasiados formalismos. Viene la transición a partir de 2011 de los derechos humanos. Es desaprender el sistema de inoperancias para ahora partir al conocimiento del sistema de derechos humanos. Luego vienen las reformas en 2021 del sistema de carrera judicial, donde se decía que pues se necesitaba esa carrera judicial para garantizar los derechos humanos. Pero las sentencias seguían siendo muy largas. ¿Qué significa? Que debemos de empezar a reaprender a escribir, a dejar muchos aforismos que consideramos necesarios como abogados, pero que no trascienden a la comunicación con los gobernados. No es nada sencillo, ¿no? No es nada sencillo, pero sí es muy importante empezar por tener la capacidad de comunicación. Y parece muy, muy obvio, pero de verdad ustedes vean que el escribir es un arte. Y el poder comunicarse a través de la escritura requiere de práctica y requiere de evadir vicios que durante muchos años, como les decía, se han venido realizando en el Poder Judicial. No todo es malo, porque tampoco hay que confundir que temas complejos como la constitucionalidad de normas, pues no se pueden resumir en 2 párrafos. ¿Están ustedes de acuerdo? Yo creo que han escuchado en la Suprema Corte de Justicia donde dijeron que basta el criterio. Me parece que no. Se requiere verdaderamente preparación y esa posibilidad de comunicación eficiente. De ahí que debemos de reaprender a escribir de una manera más concreta, alejarnos de transcripciones innecesarias, alejarnos de una cita exacerbada de tesis de jurisprudencia y lograr establecer una pregunta que resuelva la litis, para de esa manera explicarle al gobernado el por qué le asiste o no la razón. Incluso hasta tener la capacidad para explicarle por qué su juicio fue improcedente, en palabras más llanas. Es un reto y yo espero tener la oportunidad de algún día tener esa capacidad. En la función judicial me restan 2 años, esperemos que en ese tiempo lo pueda ir elaborando y pues es una tarea que yo creo a la siguiente generación le corresponderá perfeccionar y estoy seguro que ustedes contribuirán mucho para ese fin. Gracias, magistrado. Y seguro nos compartes tus Por láminas. supuesto, sí, claro, claro, Gracias. las diapositivas y algunas notas que aquí fui compartiendo con ustedes, se las hago llegar para que puedan
repasarlas, mejorarlas, ampliarlas y les puedan servir para un futuro examen. Gracias. Y nada más como corolario, respecto a lo que decías sobre el estudio de constitucionalidad en dos párrafos, la Sala Superior del Tribunal Electoral te diría que ellos tienen otros datos, que sí pueden, decir que argumentos tan sofisticados que se pusieron sobre la mesa de por qué debía interpretarse la Constitución en materia de sobrerepresentación de una manera, se podían resolver diciendo, ya hay criterio de este tribunal y son inoperantes tus argumentos. Increíble, la verdad, Armando. Tanto tú como yo tuvimos la oportunidad de ser allá secretarios de estudio y cuenta de ese tribunal cuando empezaba la elaboración verdaderamente y construcción del derecho electoral. Y yo te puedo decir algo, si buscamos una línea jurisprudencial en la sala superior a partir de, ¿qué te gusta? 2007, 8 a la fecha, vas a encontrar una gran cantidad de contradicciones. La sobrerepresentación que resolvieron en dos párrafos es un ejemplo claro entre lo que es una decisión justificada y una decisión discrecional. Me parece que como gobernados necesitamos tener la capacidad de exigir a nuestros juzgadores un poco más de su capacidad explicativa. Pero también hay que entender que cuando el derecho se ve afectado por la política, pues deja de ser justo, ¿no? Y se vuelve una finalidad propia en sí misma para fines de otra naturaleza. Si nosotros buscamos esa línea jurisprudencial en la sala superior, vamos a encontrar asuntos idénticos con decisiones totalmente contradictorias. Y eso me parece que no da ninguna certeza jurídica a la ciudadanía. Y lo que más esperamos es dar certeza jurídica a los derechos de las personas. Recuerdo bien los argumentos que se hicieron valer para esa sobrerepresentación y pues bueno, es increíble que en menos de ¿qué? 48 horas se tenga una respuesta debidamente elaborada, pues no. Y es una finalidad que deben de perseguir los secretarios actualmente y todos aquellos que permanecen en la carrera judicial y que creemos en ella. Debemos de tener no solamente la posibilidad y las herramientas para escribir, porque cualquiera lo podría hacer. Debemos de tener la ética. Eso es algo que se ha perdido mucho en el sistema judicial, referente a verdaderamente hacer honor a la vocación de juzgador o de integrante del Poder Judicial de la Federación. Es un fin en sí mismo, porque aquí no nos vamos a hacer millonarios, no vamos a vivir con lujos, pero recordemos que el impartir justicia es juzgar a nuestros semejantes. ¿Y qué mayor responsabilidad puede tener un funcionario público, otro ser humano, que juzgar a otras personas bajo su óptica, bajo criterios y bajo el imperio de los principios, finalidades del derecho? Es algo muy importante, amigo, y es muy triste ver que resoluciones de tal calado sean políticamente afectadas. Sabemos que la sala superior se integró por 5 personas desde el 2024, ¿no? Recuerdo que tú fuiste candidato en la terna para integrar los 2 magistrados de la sala superior que faltaban. Hubiera sido una gran maravilla tener tu experiencia y tu habilidad y tu verdaderamente carisma de gran persona que te distingue sentado en ese lugar. Pero recordemos, cuando las decisiones interviene la política, no se ven perfiles ni se ven las capacidades. Y si no me creen, volteen a ver a algunos lugares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias, querido magistrado. Ya no hay más preguntas de nuestras personas participantes. Y bueno, también apreciamos, como tú decías, el que a estas horas de un viernes le dediquen tiempo para escucharte en esta brillante exposición, pero también a ti el agradecimiento, por robarle algunas horas en el estudio, en la preparación de la actividad a tu familia y a la función jurisdiccional también, que seguro es abrumadora, no solo en el número, sino en la problemática. Gracias, querido magistrado, por tu participación. Maru, no sé si tú quieres comentar algo.
Pues agradecer al magistrado Eduardo Hernández por participar con nosotros en este proyecto académico. Gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que nos has compartido, que ha sido una exposición muy clara, muy provechosa, por supuesto, para todas las personas que están inscritas. Para nosotros siempre es una maravilla escuchar a juzgadores de tu categoría, no solamente por la experiencia que te caracteriza, por tu don de gente, sino también por eso que transmites. La ética pareciera que está fuera de moda, pero lo que acabas de comentar es fundamental y creo que en muchos foros se ha olvidado que las personas juzgadoras no solo, o en un poder judicial no solo se legitima por sentencias o por criterios, se legitima por el actuar ético día a día, y no solamente de los titulares y los titulares, sino justo de todas aquellas personas que integran los órganos jurisdiccionales, porque es una labor en equipo, aunque la decisión al final es la del titular, hablando por ejemplo de un juez de distrito o de las personas magistradas, pero se construye por un trabajo en equipo de personas y servidores públicos que no deben de perder de vista ese gran compromiso con la justicia, con la ética y con las personas a las que juzgamos, porque detrás de cada expediente hay una historia, hay una vida. No es necesario salir a las calles y caminar. Yo a mí me encantaría enfocarse en cada expediente, en los que ya tienen en los tribunales, desde el acceso que ya tiene el secretario, y esa es la mejor cercanía con el pueblo de México, con cada uno de los asuntos, con el estudio adecuado de cada expediente para presentar proyectos de calidad ajustados a derecho, pero también ajustados a las constancias, con criterios actualizados, que se comuniquen de una manera eficiente al propio quejoso, porque a veces se nos olvida y pareciera que las sentencias se dirigen a los abogados y no. Las sentencias deben estar dirigidas a la persona justiciable. Estamos hablando en muchas ocasiones, si no es que en la mayoría, que son los asuntos de sus vidas. No, para nosotros puede ser un número de estadística, pero no hay que verlo así, sino entender que detrás de cada expediente hay una persona o un grupo de personas que están esperando que se resuelva y que esa resolución esté debidamente fundada, motivada, explicada y bien comunicada. Entonces, Eduardo, muchas gracias. Un Este, placer, Mauro. La verdad, la invitación de tu parte, lo que acabas de decir, tienes absolutamente toda la verdad. Me parece que la función jurisdiccional no está alejada de la comunicación con la sociedad, siempre y cuando tengamos unos canales de comunicación más eficientes. Es cierto que esos canales son necesarios, pero estoy seguro que esos medios que ahora son las redes sociales y demás, pues podemos explotarlos para lograr esa comunicación. Pero ahorita en campaña, me parece que a las personas se les está mostrando una etapa de los juzgadores, no en todos los casos, que no corresponde con la realidad que acabas de describir perfectamente, con ese compromiso para resolver la situación de una persona que para ella puede ir su vida, literalmente, en un asunto, su patrimonio, su familia, sus hijos, su estatus migratorio, las capacidades diferentes que pueda gozar. Es algo importante. Yo creo que como integrantes del Poder Judicial y los secretarios, sin ellos no existe la función judicial. Así de sencillo. Sin ese personal de apoyo desde el oficial administrativo, el actuario y los secretarios que se están formando, no existe el Poder Judicial. Y hay que entender que muchas veces, como bien dijiste, la estadística puede alterarnos, un número más, pero cuando dejemos de ver que hay personas detrás de ellos y les demos el trato que nos gustaría que nos dieran, me parece que debemos dedicarnos a otra cosa y si no, pues a optar por hacerlo mejor de nosotros hasta que pues las situaciones políticas y jurídicas lo permitan. Y pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias nuevamente por escucharme en estas horas y espero saludarlos nuevamente con posterioridad. Muchas gracias, Eduardo, y pues gracias a todas y todos que se conectaron hoy. Hay mucho que estudiar, ya
ánimo porque ya estamos hoy en la sesión 13, nos quedan 5. Acuérdense que agregamos una más con la maestra María de Jesús para continuar con el tema de pruebas. Entonces, ya estamos casi en la recta final. Sigan estudiando, sigan repasando, les va a ir muy bien. Aprovechen estas sesiones con personas como el magistrado que hoy nos acompañó para ese acompañamiento en su estudio individual. En serio, es invaluable. Muchas gracias. Y nos vemos este lunes 14 de abril a las 7 de la noche con el juez Germán Gutiérrez León para hablar acerca del tema de reglas de competencia en el juicio de amparo. Les deseo una linda noche, un excelente fin de semana. Armando, Eduardo y a todas y todas, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Buenas Buenas noches, noches, hasta Luego, luego. gracias buenas por noches. todo. Un Gracias, abrazo, bye. hasta luego.